Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y versículos del 17 al 19. Dice: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. De ese texto del versículo 19 es donde nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Estos textos que hemos leído, 17, 18 y 19, hermanos, se encuentran en una de mis porciones favoritas, en una predicación de Pablo, en su viaje misionero cuando llegan a un lugar llamado Antioquía de Pisidia. Y en ese lugar les prestaron toda la atención, hermano. Y a mí me gusta porque Pablo en este lugar y en esta predicación, para llegar a Cristo, él utiliza mucho contexto. Él empieza desde el principio, hermanos, y les empieza a hablar desde Moisés, y los empieza a tomar de la mano, de manera que cada paso que va hablándoles Pablo, ellos no tienen objeción a decir amén ante lo que Pablo le está diciendo, porque les empieza a hablar de cosas que ellos conocen, de la ley de los profetas, y los empieza a llevar en cuanto a la historia, hasta que culmina llevándolos a Cristo, de tal manera que muchos ahí se convirtieron. Entonces, estos 4 versículos que leímos en 3, nos hablan un poquito de esa historia, y es parte de lo que yo quisiera que habláramos el día de hoy. Fíjate lo que dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Verdad que es historia, hermanos? Dijimos que íbamos a hablar de historia. Y solamente a hacer la aclaración, esa palabra que dice los soportó en el desierto, nosotros la tenemos que entender bien. Es como, por ejemplo, cuando yo sostengo mi Biblia aquí, yo la estoy soportando, ¿sí? Yo estoy siendo el soporte para ella. No es que lo entendamos como tal vez esa palabra en nuestros días quiere decir, como cuando decimos, es que ya no te soporto. No es que Dios en contra de su voluntad tuviera que cuidar de ellos, es que en todo el desierto Él los estuvo sosteniendo. Él fue ese brazo que no los dejó caer en esos 40 años que está hablando Pablo ahí. Dice: habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. ¿Alguna vez habías meditado en ese texto? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en él? ¿O alguna vez has indagado, curioseado, o te has topado con un texto en el cual te diga cómo eran los anteriores habitantes de lo que para ellos era la tierra prometida? Era una tierra ya habitada. Dios llevó al pueblo de Israel de Egipto a través del desierto a la tierra de Canaán, que para ellos, como te digo, les era nombrada como la tierra prometida, pero sin embargo esa tierra ya era una tierra habitada. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Bueno, dice aquí, en el versículo 19, dice: habiendo destruido 7 naciones, dice, en la tierra de Canaán. O sea, ahí había 7 pueblos, hermano, que habitaban ese lugar. Y esto lo confirma la misma palabra. Si nosotros vamos a Deuteronomio, y ahí es donde vamos a empezar a hacer historia, ten en mente 7 naciones. 7 naciones eran las que estaban ahí, y nosotros las vamos a identificar en este versículo. Deuteronomio capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y fíjate cómo dice: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores, y más poderosas que tú. Ahí está el nombre de las 7 naciones que Pablo está mencionando en su predicación en Antioquía de Pisidia. Como te digo, esta era una herramienta que le proveyó el Espíritu Santo a Pablo. Él era un hombre que tenía una buena memoria y que sabía enlazar los contextos
para traer del Antiguo Testamento, o sea, de los Salmos, de los profetas o de la ley de Moisés, porciones que en ese momento le eran necesarias para lo que estaba emprendiendo. Y él trae a su mente este texto donde se nos describen estas 7 naciones que estaban ahí. Y son interesantes, hermano. Si las oímos, pues a lo mejor no palpamos mucho de ellas. Vuelvo a leerlas, dice, el amorreo, el cananeo, quizá ellos dos sean los más conocidos probablemente en la escritura, el cananeo, el amorreo, pero después viene también el fereceo, el heveo, el jebuseo, el eteo, el gergeseo. Y en muchas ocasiones, en muchas porciones están mencionadas esta lista. En muchas falta una, en muchas faltan 2, pero estas 7 naciones eran los 7 pueblos que habitaban la tierra de Canaán antes de que Israel la tomara por posesión. Ya que estamos ahí en Deuteronomio, vayan al capítulo 18. Nos da una pista, hermano, de por qué el Señor las entrega, por qué el Señor, su tierra es la que quiere entregarle a su pueblo, el cual no tiene tierra. Acuérdate que el pueblo para este entonces está esclavo en Egipto. Y lo quiere liberar y le quiere dar una tierra en posesión. En Deuteronomio, como te decía, el capítulo 18, dice, el verso 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, si tú te fijas, los versículos que estamos leyendo están todavía hablando a futuro, todavía no se ha llegado el cumplimiento. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto eran las prácticas de esas 7 naciones que estaban ahí. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Agorero y sortílego, agorero es el dado también a la suerte. Y sortílego, pues ese está todavía peor, porque ese es el que consulta muertos. Entonces dice, no vayas a tomar esas prácticas, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. También se le conoce como necromancia. Entonces todas estas prácticas eran las que abundaban en ese lugar. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y no nada más en ese lugar, en cualquier lugar. Cualquiera que practica estas cosas, la suerte, la hechicería, el consultar a los muertos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces el consultar a los muertos viene de una manera muy sutil, muy disfrazada, como por ejemplo cuando viene la festividad del 2 de noviembre. Entonces ahí viene muy disfrazada, pero nosotros tenemos que tener conocimiento y cuidado. Y dice, todavía sigo leyendo ese versículo, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová esto. Su oído está en lo que el adivino dice, en lo que el dado a la suerte dice. Bien, ni consultan, ni echan caracoles, echan suertes, echan dados. Y diría Dios, ¿y dónde quedo yo? Que soy realmente quien puedo contestar las preguntas que ustedes quisieran saber. Pero sin embargo me han hecho a un lado. Entonces, esto era más o menos, hermano, el pan de cada día de estas 7 naciones que habitaban ahí. Y llegó al colmo la paciencia de Dios y dijo, los voy a desechar, los voy a quitar. Y era una tierra buena, porque tú tienes que recordar que Jehová presenta esta tierra como una tierra que fluye leche y miel. Tierra de mar, tierra de desierto, tierra de lluvias de arriba, de lluvias de abajo. Hasta el día de hoy esa tierra sigue siendo muy buena, la tierra actual de Israel. Aunque ahorita hay confrontación en esa tierra con los palestinos, pero una tierra buena, abundante, próspera, de ganadería, de agricultura, de turismo incluso, de minerales, de tecnología. Entonces, eso es lo que el Señor ya había previsto en esa tierra. Pero como te digo, este era el pan de cada día para los habitantes de ese momento. Ahora, hay una cosa más que me gustaría que leyéramos.
y que nos diéramos cuenta de estas 7 naciones que están ahí. Génesis capítulo 10, comenzando el versículo 6, voy a leer y prestemos atención. Dice Génesis 10, 6, el encabezado dice: los descendientes de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esos fueron los 3 hijos de Noé, de los cuales, hermano, se pobló toda la tierra, porque tú tienes que recordar que en los tiempos de Noé, ¿qué ocurrió? El diluvio, y todas las personas murieron ahogadas. Solamente sobrevivió Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. 7 personas aparte de Noé, y de ahí se volvió a repoblar toda la humanidad. O sea que tú y yo venimos de alguno de esos 3 linajes, Sem, Cam o Jafet. Y dice aquí en el versículo 6, los hijos de Cam, dice Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Ahora quiero brincarme ahí mismo hasta el versículo 15, porque me voy a centrar en Canaán. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y de ahí salieron los eteos. Y ya mencionamos a Canaán, y ahí están los cananeos. Y luego después dice, el versículo dice, al jebuseo, al amorreo, al jergueseo, al heveo. Si tú te fijas, hermanos, de las 7 naciones que están ahí, son la descendencia de Cam. Amén. De Cam, de Canaán. ¿Qué recuerdas de Cam y de Canaán? Noé profirió una maldición a su hijo Cam. ¿Por qué? Porque una vez que Noé se embriagó, él estaba desnudo en su tienda, y entró su hijo Cam, y no le tuvo respeto, vio su desnudez, salió y de manera irónica, graciosa, presuntuosa, se lo platicó a sus otros 2 hermanos, y estos fueron un poquito más o un mucho más apropiados, pues cuenta la historia en el Génesis que ellos caminaron con una cortina para tapar a su padre, pero lo hicieron de manera de espaldas, para no ver su desnudez. Cuando a Noé se le quitó su borrachera y supo lo que había ocurrido, pronunció una maldición en contra, no de Cam, sino de su hijo Canaán. Maldito sea Canaán y sea siervo de los hijos de Sem. Entonces la descendencia de Cam, que ahora estamos viendo que es la que pobló ese lugar, el jebuseo, el heveo, el eteo, el jergueseo, era descendencia de Cam, y por lo tanto tenían esa maldición. Y llegaba el momento en el que Dios tendría que hacer cuentas. Ustedes están con algo sobre sus cabezas y no es positivo, y los voy a arrojar de ahí. Entonces, ese dato es interesante. Cuando nos vemos a esos todos eos que nosotros estamos leyendo aquí, pues nosotros vemos que ellos eran la descendencia que había sido maldecida por parte de Cam. Y ahora Dios los va a echar. Ahora, sigue habiendo cosas interesantes con esta gente, con estos pueblos. Dios había dicho, hermano, y le había dejado bien en claro a su pueblo Israel cómo tenían que obrar con respecto a ellos cuando llegaran y les conquistaran. Vamos por favor a Éxodo capítulo 23 y verso también 23. Dice el Señor, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo. Como detalle solamente se omite uno de esos 7 pueblos, porque si tú los cuentas ahí están 6. El que se omite es el jergueseo, no se encuentra ahí. Dice, y te llevará a la tierra de ellos, dice, a los cuales yo haré destruir. Ahí está la firmeza de Dios. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatutos. ¿Qué había dicho Dios, hermano? Cuando tú llegues, tú vas a barrer con todo ello. Tú no les vas a perdonar. Tú no te vas a aliar con ellos. Fíjate cómo dice el versículo 32 de ese mismo capítulo que estamos leyendo. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dime si no hay claridad en esa indicación de parte de Dios. ¿Verdad que hay mucha claridad? No quiero que hagas alianza con ellos,
Porque si tú haces alianza con ellos, ellos te van a enseñar a pecar. Ellos tienen estatuas. Ellos ya te llevan años de ventaja en una cultura religiosa pagana e idolátrica. Y si tú entras en alianza con ellos, tarde que temprano, ellos te van a enseñar a pecar delante de mí. Y tú me vas a olvidar. Y tú te fijas, todo esto es en Éxodo, todavía ellos están en el desierto, todavía hay 40 años de por medio que van a transcurrir, pero Dios ya se los está dejando en claro. Amén. Por eso yo preguntaba si tú alcanzas a ver claridad en esta indicación. Totalmente, ¿verdad que sí? No quiero que hagas alianza con ellos. Vamos otra vez a Deuteronomio, capítulo 20. Porque Dios sigue siendo claro. Fue muy claro. Deuteronomio 20, versículo, voy a leer el 10. Y el encabezado ahí dice leyes sobre la guerra. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, cuando tú vayas a hacer guerra, primeramente le vas a... Oye, ¿qué tal si hacemos las cosas en paz? Dice, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Esas eran las leyes de la guerra. Pero nota el versículo 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti. O sea, estas cláusulas eran para las ciudades que estuvieran lejos de ti. ¿Por qué? Dice que no sean de las ciudades de estas naciones. Aunque él estaba dando cláusulas para la guerra, él les dijo, esto solamente aplica a las ciudades lejanas. Con estas ciudades a las que tú vas a llegar y conquistar, yo no quiero que tú hagas ningún tipo de alianza, acuerdo, subordinación, trato, nada. Yo quiero que ellos, tú los destruyas. Fíjate lo que dice. Versículo 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Es contundente el Señor o no, hermano? Sí. Contundente. Hermano, ¿alguien ha escuchado la palabra radical? ¿Qué es algo radical? Extremo. ¿Qué más? Tajante. Algo radical es algo que no da opción. Bueno, déjame considerarlo. No, es radical. Dios es radical, hermano. Aquí está siendo radical y dice, yo no quiero que tú te aísles con eso. Perdón, que hagas alianza con ellos. Yo no quiero que hagas alianza con ellos. Amén. Ahora, en los tiempos de Cristo, Cristo menciona, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué te dice? Córtatela. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Te está diciendo realmente que te cortes la mano? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dice Cristo. Y te da el porqué. Dice, porque es mejor que entres al reino de los cielos con una mano o con un ojo, que teniendo todo tu cuerpo, te vayas al infierno. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Realmente está diciendo eso? ¿Que te cortes una mano? ¿Que te cortes un ojo? No, ¿sabes qué está haciendo? Está siendo radical con el pecado. Está siendo tajante con el pecado. Cero tolerancia ante aquello que te hace pecar. Eso es lo que está diciendo con esa enseñanza. Amén. Ahora volvamos a donde estamos nosotros leyendo. Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. Otra vez falta el Gergeseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Es que es muy clara la palabra, ¿no? Y les dije, hoy vamos a ver historia, y nosotros estamos viendo historia. Y en la historia aún sigue siendo muy clara la palabra de Dios y contundente. Yo no quiero que tú te asocies con este tipo de pobladores. Porque ellos, como te digo, fíjate cómo dice aquí.
Dice el verso 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Las que ya leímos en Deuteronomio 7. Hacían pasar a sus hijos por el fuego, consultaban muertos, suerte, todo eso. Entonces dice, yo no quiero que ocurra eso. Amén. Entonces, teniendo las reglas claras, teniendo la palabra de Dios como marco de referencia, como columna y baluarte, yo quisiera que leyéramos una historia que se encuentra, y es ahí donde vamos a tener nuestro extracto de enseñanza. O sea, todo esto ha sido contexto, todo esto ha sido preparativo. Amén. Yo quiero que vayamos todos a Josué y que leamos con detalle esto que ocurre en Josué capítulo 9. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Josué, ya ahora sí, cruzando el Jordán, ya introduciéndose a esos territorios y de la mano de Jehová, peleando contra esas naciones para vencerlos. Ya ha avanzado, ya ha derribado a Jericó, ya ha derribado a otra ciudad que se llamaba Ai, también importante, y empieza él a tener victorias en su conquista. Y ahora nosotros leemos en el capítulo 9 de Josué. Cuando oyeron estas cosas, o sea, las victorias de Josué, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, y lo menciona, los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, dice, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, ahí menciona un lugar, Gabaón, no es un pueblo, era una ciudad. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Tenían un plan. Había unos habitantes de ese lugar, de esas tierras, específicamente de la ciudad de Gabaón, que cuando oyeron que Josué tenía su espada desenvainada y que Jehová estaba con ellos y les estaba dando la victoria, y ya había caído Jericó y ya había caído Ai, y aunque en los versículos previos que nosotros leímos, el versículo 1, dice que se juntaron todos y dijeron, pues vamos, la unión hace la fuerza, vamos a pelear contra Josué. Los gabaonitas usaron otra técnica. Usaron la inteligencia, la sagacidad. Amén. La sagacidad. Y dijeron, vamos a hacer algo. Y se les ocurrió, vamos a nombrar embajadores, que vayan con ellos y hablen con ellos. Pero nosotros tenemos que hacernos pasar por gente que no es de aquí. Si nos ven así como somos, van a deducir que somos de aquí mismo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Sacos rotos, calzado viejo, ropa vieja, el pan, hermano, me llama la atención el pan. Dice, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Pan viejo, pan ya echado a perder. ¿Para qué? Para poder decir, mira, venimos de muy lejos, ya mira el pan, ya ni siquiera nos vamos a comer de tan lejos que venimos. Fueron sagaces, sigamos leyendo. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Cuál era su intención? Tenemos que hacer alianza. Tenemos que hacer alianza. Porque nosotros ya venimos presintiendo que si nos ponemos en fila y peleamos contra ustedes, no la vamos a hacer porque con ustedes está Jehová, su Dios. Así que venimos a hacer alianza. Y tú te fijas, ellos no pusieron muchos argumentos sobre la mesa, pusieron rápidamente la petición. Fíjate cómo dice ahí. Nosotros venimos de tierra muy lejana, para despistar al enemigo. Y rápidamente, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, fíjate lo que nos revela la palabra de Dios. Eran de Gabaón, sí, pero ¿de qué descendencia, de qué linaje, de qué pueblo eran realmente? De los heveos, uno de los pueblos que está reiteradamente ahí, repetitivo, de los cuales Dios iba a destruir, de los cuales Dios había dicho, no hagas pacto con ninguno de ellos. Ellos no lo sabían en ese momento, pero la palabra nos lo está revelando
a nosotros. Eran heveos, hermano. De esos 7 pueblos que tenían que ser destruidos. Vuelvo a leerlo. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Qué tal si no es cierto de que ustedes vienen de muy lejos? Ahora fíjate, ¿cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Porque ellos tenían claro el mandamiento de Jehová. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y solamente como paréntesis, esos 2 reyes, si nosotros los estudiamos, descendían de un linaje llamado los hijos de Anac. ¿Alguien ha oído a los hijos de Anac? Gigantes. Tanto Og, que dice aquí rey de Basán, como Sehón, rey de Hesbón, era gente de una estatura alta. Y aún así los vencieron. Por eso es que los gabaonitas, cuando escuchan que viene un pueblo, que este pueblo salió del medio de Egipto, que Dios, o que su Dios abrió el mar para que ellos pasaran, y después los egipcios ahí quedaron postrados, y que en el camino ya derrotaron a estos 2 reyes del otro lado del río de Jordán, y luego que ya pasaron y ya derrotaron a Jericó y ya derrotaron a Jai, ¿qué conclusión ellos adquieren, hermano? Son fuertes. De nada nos sirve resistirnos y pelear contra ellos, porque Jehová su Dios es el que está entregándoles en sus manos. De hecho, si tú recuerdas unos capítulos atrás, hay una mujer llamada Rahab, ¿te acuerdas? Una mujer que recibe a 2 espías antes de que Josué pase. Primero quiere ver cómo están las cosas. Ella le dice: el temor de Jehová tu Dios ha caído sobre todos los habitantes de este lugar. O sea, todos tenemos miedo, porque todos hemos oído las mismas historias y sabemos que nuestra ciudad también va a ser entregada. O sea, Dios estaba haciendo en ellos, Dios le estaba ayudando a su pueblo Israel, porque estaba haciendo en ellos un terror psicológico con la fama que les estaba dando. Ni siquiera llegaban, hermanos, y ya estaban todos intimidados por el pueblo de Israel, y sobre todo por el Dios del pueblo de Israel. Entonces aquí están los gabaonitas haciendo esto. Dice versículo 11: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Escucha las pruebas que ellos ponen de por medio. Nuestro pan, o sea, este mojoso que tenemos aquí, que tú estás viendo, Josué, nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mojoso. Están presentando las pruebas, ¿verdad que sí? Ahora dice: estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí rotos. También están nuestros vestidos y nuestros zapatos, están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Están haciendo bien su jugada ellos, ¿verdad que sí? Están presentando sus argumentos. Saben que es la única posibilidad que tienen de salvar el pellejo si logran concretar una alianza, un pacto con ellos. Y luego dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y aquí viene toda la enseñanza, y no consultaron a Jehová. ¿Qué le parece? Creyeron toditito lo que les dijeron. Vieron las pruebas, vieron el pan mojoso, vieron los cueros ya viejos, la ropa, y dijeron: esto es verdad. Y no tomaron un momento para consultar a Jehová su Dios. ¿Amén, hermano? ¿Qué fue? ¿Falta de sensatez? ¿Falta de inteligencia? ¿O una confianza abrumadoramente en lo que ellos dijeron y en ellos mismos? Y no consultaron a Jehová. Y nota lo que hicieron:
Y Josué hizo paz con ellos. ¿Qué era lo que Jehová les había dicho? No hagan alianza con ellos. Mas, sin embargo, Josué y el pueblo cayeron redonditos ante la simulación. Y eso, hermano, y eso que si nos tomamos un poquito más de tiempo para analizar las pruebas que están presentando, esas mismas pruebas carecían de valor. A ver, vienen de una tierra lejana, según ustedes. Trajeron el pan calientito, ¿y por qué no se lo han acabado? Si vienen de muchos días de camino, ¿por qué todavía traen pan? ¿Por qué no se lo comieron cuando estaba calientito? ¿Por qué? Si ya están viendo que ya se le está echando a perder, ¿para qué lo traen? ¿Por qué no lo han tirado en el camino? Si tú te pones a analizar, eran pruebas que estaban ahí y que hubieran podido ser fáciles de distinguir. Mas, sin embargo, confiaron en ellos mismos, en su capacidad. Ya vencimos a Jericó, ya vencimos a Jai. Y eso que consultaron a Jehová para esas victorias, aquí no lo consultaron. Y esa es la enseñanza al día de hoy, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo de nuestras almas se acerca de la misma manera? Viene con vestidos no mojosos, no viejos, pero sí indefensos. Con careta de soy tu amigo, con frases como todos lo hacen, con palabras como eso era antes, con palabras como yo también soy cristiano. Y nosotros, hermano, muchas de las veces, jóvenes y adultos, no tenemos la precaución de analizar la situación, exponerla delante de Dios y consultar delante de Jehová. Y muchas de las veces, como decía el Señor Jesucristo, colamos el mosquito y tragamos el camello completamente. O sea, a veces hacemos pequeños juicios minuciosos en cosas insignificantes y cosas radicalmente obvias que no son del agrado de nuestro Dios. Pásale, no hay problema, pásale. Eso quiere decir que colamos el mosquito y tragamos el camello. Frase en los tiempos del Señor Jesús. Y nos ocurre exactamente por lo mismo que les ocurrió a ellos, hermano. ¿Por qué se confiaron? ¿Porque les creyeron? Porque en ese momento se sintieron que no necesitaban de la guianza de Jehová para algo tan sencillo, y porque las evidencias que estos les presentaron para ellos fueron más contundentes que el buscar a nuestro Dios. Amén. Dice un dicho que la confianza mató al gato. ¿Verdad que sí? Bueno, un texto, ese fue un dicho, pero un texto te lo voy a decir. Dice la Escritura que las zorras pequeñas son las que comen las viñas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si tú eres el viñador o el dueño de ese lugar donde tienes un sembradío, si tú ves una amenaza grande, tú le disparas. Pero si tú la ves pequeña, dices, ¿eso qué daño puede hacer? Porque es una zorra pequeña, es una amenaza pequeña. Sí, pero dice la Escritura que esas zorras pequeñas son las que destrozan las viñas. ¿Por qué? Porque son las que te hacen que te confíes de que no hay problema, y cuando vas y te asomas, ya arrasaron con todo. Entonces, uno es un dicho, el otro es un texto. Y al final de cuentas, ambos nos están diciendo y nos están enseñando, ten cuidado. De hecho, la predicación así le llamé, ten cuidado. Así le escribí en mis apuntes, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas de las veces, nosotros sabemos que la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchas de las veces, si él presenta su causa, sus intenciones como un león rugiente, vamos a huir. Vamos a correr si vemos sus colmillos. El problema es que la Biblia también dice que Satanás, el mismo que anda como león rugiente, se disfraza como ángel de luz, de tal manera que tú puedas disminuir el grado de peligrosidad y confiar y decir, pásale, y no pasa nada. Y podemos poner muchos ejemplos: modas, celebraciones, festividades, emociones, actos que otros en el camino hacen, que antes ni él ni tú hacías, pero como él ya lo hace, entonces tú dices, bueno, entonces yo también lo puedo hacer. Al cabo, él que tiene más años que yo lo está haciendo, entonces yo también lo puedo hacer. O otra iglesia lo está haciendo, yo también lo quiero en mi iglesia.
Y todo esto empieza a ocurrir como los gabaonitas se disfrazaron y cuando menos acordaron, Josué ya tenía firmado el pacto de paz. El acuerdo en el que no les vamos a hacer daño porque ustedes son unos pobres indefensos que vienen de tan lejos y nosotros vamos a ser sus aliados. Hermano, muchas de las veces, cuando menos nos damos cuenta, estamos codo a codo, brazo a brazo con el mundo, como aliados. Cuando claramente el Señor nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y ya estamos codo a codo. Es que es atractivo, sí, sin duda. Sin duda el enemigo va a tratar de conquistar nuestros corazones de una manera atractiva. ¿O no, mis hermanos? Si no fuera atractivo, pues simplemente no le haríamos caso. Pero él va a tratar de presentar la cara más atractiva, las palabras más endulzantes, de tal manera que nosotros sintamos que no necesitamos la guianza de Dios para tal o cual decisión. Hay un texto que ya no lo alcancé a poner en mis apuntes, pero dice, y cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. O sea, le había dicho Dios, no quiero que sea alianza contigo, tú échalo. Pero el texto dice claramente, cuando Israel se sintió fuerte, o sea, dijo, no, ya no me ganas, ya te tengo dominado, mejor te aprovecho, mejor te saco beneficio económico. Ah, sí. Pasan los años y hay unos textos en Jueces donde precisamente estos pueblos que ellos dejaron ahí fueron los causantes de la idolatría, del pecado y más adelante de la destrucción y de las consecuencias del pueblo de Dios. ¿Dónde empezó todo, hermano? Aquí vemos el registro de dónde empezó todo. Una vez que ya Josué hizo alianza con ellos, porque se desenmascaró toda esta trama. Voy a seguir leyendo. Dice, versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, intervino un juramento. Dice, pasados 3 días, fíjate, 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Cómo se debe haber sentido Josué? Hermano, imagínate a Josué cuando conquista Jericó. Imagínate con su espada desenvainada, lo logramos, Señor, gracias por esta victoria. Imagínate a Josué cuando conquista a los de Jai. Gracias, Señor, por esta victoria. Ahora imagínatelo aquí, cuando le dicen, oye, ¿por qué a ellos sí los perdonas? Si son aquí nuestros vecinos. ¿Cómo que son nuestros vecinos? Imagínate lo avergonzado, lo burlado, lo tonto que se ha de haber sentido en ese momento Josué y los demás, cuando se dan cuenta que cayeron en el engaño. No me digas que no nos hemos sentido nosotros así, cuando el pecado ya generó en nosotros una pérdida, un daño. Y tan claro que estaba. Y tan seguro que estaba yo que no me iba a equivocar en ese aspecto y me equivoqué. Y tan fácil que me equivoqué. Entonces yo me imagino que de esa manera Josué se siente cuando le revelan, son nuestros vecinos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, los fueron a buscar. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jeraim. O sea, trajeron columpios también. O sea, le platicaron el mismo relato a los demás y cuando iban los de Gabaón, pues vamos también a otras 3 ciudades. ¿Qué tal si funciona? ¿Y funcionó? Y este grupo salvó su vida porque Israel no consultó a Jehová. ¿Se dan cuenta cómo es indispensable, hermano, que nuestras acciones, decisiones, sueños, propósitos sean filtrados por la presencia de nuestro Dios? Pedirle, Señor, guíame. Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Y esto no es fácil de pedírselo, pero decirle, Señor, obstrúyeme. Obstrúyeme cuando tú veas que eso no es lo indicado para mi vida. No nos atrevemos a pedirle eso, porque es más el gusto que nosotros tenemos y que creemos que es lo indicado. Pero sería una muy buena opción, Señor, no me dejes ir
si eso no es. Señor, estropéame el plan que yo he diseñado, si eso no es agradable delante de ti y no va a ser de beneficio para mi vida. Los fueron y los buscaron, dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Claro, les dieron la cara. Y ahora por su decisión, donde no contemplaron consultar a Jehová, ya somos aliados de este pueblo que Jehová ha dicho, destrúyelo por completo. Y Josué se enojó. Nosotros si leemos más adelante, Josué se enojó, versículo 22. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Como que Josué un poquito está tratando de echarle pues un analgésico a la herida. Malditos son, y ustedes van a ser nuestros siervos, y todo lo que van a hacer lo van a hacer para la casa de Jehová, como si eso hubiera sido lo que Jehová hubiera mandado. No, Jehová dijo, destruyan todo. Yo no quiero siervos, yo no quiero quien corte madera, quien saque agua. Yo quiero que no tengan una mala influencia encajada ahí en sus mismas narices. Eso es lo que yo quiero. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con una amistad, con un noviazgo, con una relación. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos en televisión. Ahora lo que es de moda, a quien seguimos en las redes sociales. Porque pudieran ser gabaonitas totalmente disfrazados para que tú te confíes y para que tú hagas alianza que después no puedas romper. Josué dice, no los mató. ¿Tú crees que no tenía ganas de matarlos? Tenía ganas de matarlos, pero no los mató porque había un juramento por medio en el cual el nombre de Jehová había sido puesto como garantía. Y eso no es todo, porque mira, si nosotros avanzamos al siguiente capítulo, ve lo que ocurre en el capítulo 10. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a varios, me voy a brincar esos versículos, esos nombres. Dice, subid a mí, ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan entre las montañas se han unido contra nosotros. O sea, no solamente hicieron un pacto con ellos para no matarlos, sino que ahora hasta para defendernos, hasta para pelear batallas que no les corresponden. ¿Cuántas veces nos pasa eso, hermano? Nos pasa que la alianza que hemos formado es una mala alianza, está en problemas, y los problemas ahora te alcanzan a ti. Porque empeñaste tu palabra, o porque es tu amistad, o porque no puedes quedar mal. ¿Qué pasa con los compadrazgos, hermano? El compadre tiene un vicio, la comadre tiene una festividad, y tu relación te impide que no le quedes mal. Aunque no quedarle mal a él o a ella, sea quedarle mal a Dios. Amén. Es que es mi familiar. Sí, yo no digo que no. Todos los disfrutamos y tenemos una responsabilidad con nuestros familiares, pero tenemos una responsabilidad más grande y de mayor sabiduría para con nuestro Dios. Y tenemos que utilizar esa sabiduría. Es que una sola vez, ok. Con una sola vez tal vez tu testimonio puede quedar arruinado. Y puedes quedar censurado para la siguiente vez que tú quieras hablar con alguien la palabra de Dios. Porque con una sola vez que te vieron hacer lo que no debías hacer o estar en el lugar que no debías de estar, eso bastó para que tu credibilidad ahora ya no esté. Por una sola vez.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios, hermano, tenemos que sentirnos dependientes en todo momento de nuestro Dios. No porque tengas cierta cantidad de tiempo en el camino o tengas un rol en específico, no sientas que ya no necesitas esa comunión y esa dirección y esa dependencia de Dios. Todo el tiempo necesitamos una comunión y una dependencia de nuestro Dios. Amén, hermano. Más conociendo al enemigo, dice la Escritura que no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, una de sus maquinaciones la estamos viendo aquí. Una de sus maquinaciones es que todo el tiempo va a estar en contra de nosotros. No podemos nosotros confiarnos. Nosotros sabemos que todo el tiempo el enemigo va a intentar hacernos caer. Amén. Así que alistemos nuestras vidas. Por eso, como te decía, ten cuidado, es el nombre de la predicación. Ten cuidado. Josué se metió en problemas innecesarios y sobre todo abrió una puerta para las calamidades que vendrían a futuro con sus demás generaciones. ¿Por qué? Porque Jehová había dicho, yo no quiero alianzas con ellos, y ahora ya hay un pacto firmado de paz, de protección, de cuidado mutuo. Y Josué lo quiere resolver en ese momento haciéndolos leñadores y acarreadores de agua, cuando ese no era el plan y el propósito de nuestro Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos nuestra pareja. Aunque yo sé que ya quedan pocos solteros en este lugar, pero tenemos que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. Tienes que saber que es una alianza que vas a hacer, al menos en teoría, para toda la vida. Y tienes que saber que si no tienen la misma dirección, uno va a jalar para un lado, otro va a jalar para el otro, y nunca va a haber una tranquilidad y un camino en común hacia dónde caminar. Y no solo se da en las relaciones de pareja, matrimoniales, en todo. Con tus amistades, tu trabajo, con lo que tu corazón te incita a que hagas. Entonces, en esta enseñanza nosotros podemos ver que toda la clave de lo que estamos nosotros estudiando es el texto donde dice que ellos, cuando vieron las pruebas que se les presentaron, aceptaron y no consultaron a Jehová. Yo creo que es mejor consultar al Señor antes, ser preventivos y no dejarlo todo siempre al después y al ser correctivos. Que claro, nos va a ocurrir, nos vamos a equivocar sin duda. Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué está haciendo ahí? Está siendo preventivo, pero sin embargo él dice, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué está haciendo ahora? Está haciendo también correctivo. Entonces, ambas cosas en la gracia de Dios y en la provisión de Dios están a nuestro alcance. Solamente la pequeña o grande diferencia, que cuando llegamos a lo correctivo, puede ser a través de grandes pérdidas, de grandes dolores, de grandes consecuencias que se pudieron haber evitado con la palabra de Dios, que es preventiva. Amén. Entonces, mi amado hermano, no nos sintamos fuertes, no nos sintamos que nosotros solos, en pequeños detalles, amados hermanos, insignificantes, el enemigo puede ganar ventaja hacia nuestras vidas. Te digo, y cierro.